Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, litigante en materia penal, civil y de familia. Y me motiva la realización de este video el hecho que en la práctica profesional he observado algunas debilidades sobre el manejo de este tema. Y el tema es lo relacionado a los derechos de uso y el derecho de habitación. El derecho de uso y el derecho de habitación están regulados de manera amplia en la legislación civil, pero han sido trasladados por su vínculo histórico con el derecho de familia o los beneficios para la familia al Código de Familia. Y entonces en nuestra legislación de familia nicaragüense encontramos regulado en dos circunstancias particulares. La primera, que se regula en el artículo 144 y el 146, es las circunstancias que surgen en los procesos de divorcio, en los procesos de nulidad de matrimonio y en los procesos de separación de las uniones de hecho estable, en la que no existe un patrimonio o una sociedad conyugal o un patrimonio común entre los excónyuges o los exconvivientes, y entonces nos encontramos en el proceso de que existe un único bien, que es la casa, que ha servido como habitación de uso familiar, pero que no ha sido legalizada o elevada a lo que se regula como la vivienda familiar. Entonces, al estar ante esas circunstancias, el judicial está autorizado a afectar ese bien en favor de los niños, niñas o adolescentes, y excepcionalmente a personas, no importando su edad, que tengan discapacidad. Entonces, esa determinación de afectar esa única vivienda que ha durado, ha permanecido como uso de vivienda familiar, pero que no ha sido instituida o elevada a esa institución de vivienda familiar, el juez puede afectarla. Entonces, observamos en este articulado de que ese derecho de uso y habitación es exclusivo para los hijos e hijas que sean niños, niñas o adolescentes, y excepcionalmente a personas con discapacidad. La otra circunstancia en la que el juez de familia está facultado para determinar y establecer en favor, en este caso, de los hijos, adolescentes y personas con discapacidad, es cuando se está ventilando un proceso de alimentos. Y entonces ahí observamos una característica que hace la diferencia entre la primera, circunstancias reguladas por los artículos 144 y 146 del Código Familia, y nos vamos a los parámetros que establece el artículo 327 del Código de Familia, y es que para efectos de esa regulación del 327, entonces no se observa que sea el único bien, sino que la variante para que proceda el establecimiento del derecho de uso y habitación es que exista más de un bien, y que el establecimiento del derecho de uso y habitación sea como una forma de abonar o pagar alimentos. Entonces son dos circunstancias especiales. En el caso de lo regulado en el artículo 144 y 146, pasa directamente a regularse por las disposiciones del derecho civil nicaragüenses contenida en los artículos
1546 al 1558, que dentro de la variante y la amplitud del análisis puede observarse una diferenciación entre el usufructo. De modo que gozar del beneficio del derecho de uso y habitación no puede entenderse tan amplio como es el derecho del usufructo. El derecho del usufructo es la otra parte complementaria al derecho de dominio. O sea, el derecho de dominio es la parte formal o la titularidad del bien. Ese es el dominio. Y el usufructo es el derecho de usar y gozar el disfrute del bien sobre el cual yo tengo los derechos de dominio. El uso y la habitación es un usufructo en pequeño, un usufructo limitado precisamente al uso necesario o disfrute necesario del bien que se ha señalado a efectos de suplir las necesidades intrínsecas, únicas y exclusivas de la persona beneficiaria con el uso. Un ejemplo, si soy usuario de una propiedad en la que existe frutos como cítricos, entonces yo tengo el derecho de usar esos cítricos hasta la capacidad en que yo puedo requerir el consumo de estos cítricos, por decirlo de alguna manera. Si se produce plátanos, si se produce tomates, yo puedo usar de ellos en la medida en que yo satisfago las necesidades de ese tipo de producto. Contrario a lo que puede ser el usufructuario, o es el usufructuario que puede utilizar la totalidad de los frutos. Volviendo al ejemplo de cítricos, puedo vender la cosecha de tomates, puedo vender la cosecha de plátanos y usar el importe económico de la manera que yo lo estime a bien, ya que estoy haciendo uso como si yo fuese el dueño del bien. El derecho de uso entonces es un usufructo limitado a las necesidades intrínsecas de la persona en relación a el fruto, en relación al producto, en relación al beneficio que surge de ese uso. En la misma medida, la habitación está regulada, está dirigida a satisfacer las necesidades intrínsecas, limitadas o necesarias de habitación de la persona que ha sido beneficiada con el establecimiento de este derecho. Esta regulación no la encontramos en el derecho de familia. Recordemos que el derecho civil viene a resultar ser la madre de muchas ramas del derecho, como es el derecho mercantil, surge del derecho civil. El derecho de familia surge del derecho civil, incluso el derecho laboral surge del derecho civil. Encontramos en los códigos civiles más antiguos, de vieja data, regulaciones laborales que al incorporarse o especializarse la materia con la creación de códigos, pues han sido derogados. Pero eso nos demuestra de que efectivamente la madre de las demás ramas del derecho, distintas del derecho penal, es el derecho civil. Por lo tanto, las regulaciones del derecho de uso y habitación que son establecidas en un proceso de familia, obligatoriamente deben de ser regidas por las disposiciones del derecho civil, a tal punto de que el juez de familia debe observar la norma civil en cuanto al seguimiento que se debe de ejercer del uso que se hace o de la disposición legal que se hace de ese establecimiento de los derechos de uso y habitación. ¿A dónde quiero llegar? Donde quiero llegar es de que lamentablemente la falta de comprensión de este tema
tan importante del establecimiento del derecho de uso y habitación ha permitido de que se cometan injusticias y abuso. Injusticia porque me he encontrado con sentencias donde se está ventilando una situación de alimentos. Existe un solo bien y el juez hace una confusión entre las disposiciones de los artículos 144 y 146, que solo cabe en procesos de disolución del vínculo matrimonial, en procesos de nulidad de matrimonio y en procesos de separación de uniones de hecho estable, el establecimiento de uso y habitación, y en un proceso de alimento donde solo existe un bien, establece derecho de uso y habitación para los menores. Está bien, el propósito está correcto, está bien, pero no está siendo sujeto a la disposición expresa que dice que el establecimiento del derecho de uso y habitación en estos tres tipos de procesos se establece cuando existe ese único bien. Cuando estás ventilando un proceso de familia, un proceso de alimentos en el cual no se está dilucidando estos otros tres tipos de pretensiones, como es disolución de matrimonio, como es nulidad de matrimonio, o como es la separación de la unión de hecho estable o disolución de las uniones de hecho estable, entonces ahí no se puede establecer como uso y habitación cuando existe un único bien. En esos casos, entonces lo que se establece es de que el obligado a los alimentos debe de considerar también la porción necesaria para garantizar el derecho de una vivienda digna a los que tienen derecho a alimento. Entonces, la falta de comprensión de este tema permite el abuso del uso de estas disposiciones 144 y 146 del Código de Familia en procesos que no corresponden. Ahora bien, el seguimiento que se le da al establecimiento o el uso de estos dos derechos de uso y habitación es bastante alejado o de poco interés de los abogados que intervienen en los procesos. Y observamos que a pesar de que la legislación es clara en cuanto a la regulación de estos dos derechos, en que son personalísimos de quienes tienen el derecho de uso y habitación, encontramos con que algunos excónyuges que se quedaron con el cuidado y crianza de los menores y que consecuentemente les corresponde ejercer esa vigilancia o estar viviendo con los hijos, se quedan en la única vivienda que utilizaban como vivienda de la familia y constituyen nuevas parejas convivientes o nuevos matrimonios y se llevan a vivir a la casa del excónyuge o excompañero, el cual tiene la titularidad del bien y que solamente le ha sido afectado por uso y habitación exclusivo para sus hijos, exclusivo para las personas que tienen discapacidad. Y encontramos con que se está haciendo un uso abusivo del derecho de uso y habitación. También encontramos de que si la vivienda presta condiciones para albergar a terceras personas, incluso se hace uso de la propiedad haciendo rentas de habitaciones, cuando el uso y el derecho de habitación son personalísimos, no son traslativos, no se pueden ni siquiera ceder, ni se pueden heredar, no se puede rentar tampoco, es limitado al uso exclusivo y personal de quien tiene derecho. Incurrir en la amplitud y violación de ese derecho se llama en el derecho civil y consecuentemente tiene que tener su efecto en el derecho de familia, uso abusivo del derecho, y eso constituye la extinción del derecho de uso y habitación por hacer un uso abusivo, extensivo de los mismos, porque es un derecho